Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Valdebenito y procederé a presentar el proyecto de hormigón armado. Las especificaciones técnicas son las siguientes. Las consideraciones, tabla de datos entregadas por el profesor, en mi caso me tocó un voladizo. Se realizará el diseño en base a ACI 318, la clasificación de cargas, las vivas L, muertas D, vientos W. El código define que se deberán calcular todas las combinaciones de carga y quedarse con la más favorable, es decir, la mayor demanda. Entrega 1, diseño flexión. En el cuadro rojo se encuentra la mayor combinación de carga, es decir, la que dio una mayor demanda. Se obtienen las siguientes combinaciones: configuración de carga, reacción y diagrama de corte. Para comenzar el diseño, cálculo del doble refuerzo. Se dieron los siguientes datos iniciales, en lo cual cambié la base y la altura entregadas, y en el programa SkySeed se obtiene una demanda de momento último de 3.421 kN por metro, utilizando la combinación de carga a la derecha. La cuantía de cero se debe calcular, para lo cual el beta 1 se calcula en la tabla 22.2.2.4.3 y se obtiene un valor de 0,85. Como se utiliza una cuantía máxima, se asume que va a estar controlada por tensión, y por esto se toma un valor de phi 0,9. Se calcula la cuantía y se obtiene un valor de 0,0161. Luego se procede a calcular el área de cero requerida de simple refuerzo con la fórmula que está a la derecha, en donde ocupa la base y la altura efectiva, y la cuantía utilizada anteriormente, calculada anteriormente. Luego se procede a calcular el área rectangular de Whitney, A y C, en donde se calculan con la fórmula de la derecha, obtenidas en el código. Resistencia de diseño. Si phi por movimiento nominal es menor que un momento último, quiere decir que usando la máxima cantidad permitida para una viga simplemente reforzada no alcanza a cumplir la demanda. Momento restante para alcanzar la demanda. Como no se va a poder dar el simple refuerzo, se va a tener que hacer el diseño por doble refuerzo, en donde el momento nominal 2 va a ser calculado como m sub n anteriormente, y luego se calcula lo que falta para alcanzar mn para doble refuerzo. Esta cantidad se da mn1. Luego se procede a calcular la formación de la compresión. En este caso se debe trabajar con la máxima, ya que pasa el valor del gráfico. Esto se obtiene con la fórmula de la derecha. El área de cero requerida de compresión también está con su fórmula de la derecha, en donde se obtiene el número de barras 8, diámetro de 25 milímetros. Y el área de cero de atracción, donde obtenemos un número de barras de 14 unidades y un diámetro de 32 milímetros. La cantidad de cero de atracción siempre será mayor que la de compresión. Verificación de la deformación. Con la fórmula de la derecha se obtienen los siguientes valores, en donde se sabrá que la vía fallaría por tracción, por lo que el valor máximo que se puede ocupar de ET es igual a 0,005 y phi igual a 0,9. Luego se procede a verificar las cuantías a doble refuerzo. Entonces, esto debe cumplir, la cuantía real debe cumplir con cuantía mínima debe ser menor a la cuantía real menor a la cuantía máxima, y esta menor a la cuantía balanceada. En mi caso se cumple utilizando la fórmula de la derecha de doble refuerzo, y se obtiene la siguiente resistencia de diseño, lo cual es mayor al, al momento último obtenido en el programa de SkySeed. Luego de esto, se puede proceder a calcular el espacio de la barra de compresión para realizar el diseño de la viga. Este corresponde al diseño de la viga. Pregunta. A. Realizar un esquema de la viga con su diagrama de formación unitaria y diagrama de tensión si estuviera simplemente apoyada y los saco de. Considera un área de acero de refuerzo 42 milímetros. Aquí podemos ver los datos entregados. Luego se procede a calcular los parámetros del rectángulo de Whitney, en donde se analiza el área real debido a que el área no es un parámetro comercial, y entonces el área real limitará la resistencia. Como la deformación T es mayor que 0,005, esto quiere decir que la viga está trabajando en tensión y el coeficiente de phi corresponde a 0,9. Aquí podemos ver el diagrama de deformación unitaria y de tensión, donde se obtiene que la compresión va a ser igual que la tensión.
Pregunta B. Para el caso anterior A, realice el esquema de formación unitaria y tensión, asumiendo que no se encuentra en estado de ruptura, sino que ha alcanzado una tensión de F' medios en la cabeza de compresión. Considere la relación modular N para el cálculo. Con los datos del código se obtienen los siguientes resultados, utilizando las fórmulas de la derecha. Entrega 2. Diseño de corta viga. Luego, para la misma viga debe diseñar la armadura cortante considerando las cargas consideradas en su diseño de flexión. Las soluciones con base al análisis de corte a una distancia D y 3D del apoyo. Y se debe utilizar estribos cerrados de 90 grados con gancho de 135 grados. Como anteriormente se llegó a la conclusión de que se debe cambiar la sección de las vigas, realizó un nuevo cálculo de doble refuerzo, cambiando así los valores de las áreas de cero requeridas y las secciones de las vigas. Luego, con los datos obtenidos, procedí. Este es el corte máximo obtenido en SkySync. Luego determiné el corte a la distancia D y 3D de altura efectiva, obteniendo los resultados a la derecha, ocupando el teorema de Tales para obtener los resultados. Luego se calculó la cortante del hormigón, V sub C con la fórmula de la derecha, obteniendo 383.5 kN. Cortante la de acero requerido. Se utiliza la fórmula de la derecha, en donde la elección del caso a calcular AB sub S mínimo y calcular AB sub S para ambos casos. Se tendrán dos tipos de estribos. Luego se calcula la armadura cortante S y N igual a 2 ramas. Caso ambos negativos. AB sub S mínimo. Se ocupa la fórmula derecha y se obtiene 1,98 centímetros cuadrados por milímetros por rama. Luego, caso signo cambiado. AB sub S mínimo. Con la fórmula de la derecha, luego se obtiene AB sub S mayor. Se debe colocar el mayor valor. Verificación del espaciamiento máximo de los estribos. Se utiliza la fórmula de la derecha del BSS requerido, en donde se llega a la conclusión que constructivamente no se coloca una separación de 46.025 centímetros, por lo que elige un máximo de 40, que tiene que ser múltiplo de 5, que resulta ser 45. Determinación de los estribos. Se recorre la tabla en donde se obtienen estribos para la distancia D y 3D, en donde se obtienen una ABCS real en la distancia de 10.05 centímetros cuadrados y la distancia de 3D de 6.7 centímetros cuadrados. Luego se debe verificar el cortante del acero y cortante del hormigón, en donde se debe cumplir que P sub S es menor a 4 veces V sub E, por lo cual no se debe cambiar la sección. Y también se cumplió que V sub S es menor que 4 V sub C en el caso de 3D, por lo cual no se cambia la sección. Acá podemos ver el diseño de la viga. Pregunta. Diseñar una consola corta que apoya la viga en la columna. Para ello, determinar el corte reducido y la armadura transversal y longitudinal. Considera un ángulo de 45 grados. Datos. Con los datos obtenidos en el programa de SkyShip y con los entregados, se considera un ángulo de 45 grados por el enunciado. Se asume que A es igual a D, ya que hay suficientes especificaciones técnicas que acreditan esta igualdad. Se produce a calcular el corte reducido con la fórmula de la derecha. Por lo tanto, la armadura principal corresponde a 18.68 centímetros cuadrados y la armadura secundaria corresponde a 4.67 centímetros cuadrados. La altura efectiva de la viga, o SR, por tanto reducido. Pregunta B. Si la viga se reemplazara por una viga tipo delta con altura variable, determine el cortante último. Se procede a calcular el cálculo de altura variable con los datos obtenidos arriba, en donde se obtiene un θ1 de 0 grados y un θ2 de 30, ambos ángulos permitidos por el código en este caso. El momento es obtenido en el programa de SkyShip y el cortante es el encontrado anteriormente. Luego, con la fórmula de la derecha se
calcula la altura variable para un sistema empotrado y uno simplemente apoyado. Pregunta C. Diseñar a torsión la viga. Con los datos obtenidos se procede a calcular el umbral de torsión, ACP y PCP, con los datos con la fórmula de la derecha. Luego se debe hacer una verificación. Debido a que el valor obtenido es más pequeño que T sub U, se necesita refuerzo por torsión. No soporta atracción en este caso. Propiedades de la sección. Con los datos de la izquierda y la fórmula de la derecha, se, se calcula el perímetro de la sección del estribo. Luego se procede a calcular la resistencia del hormigón frente a T sub U, en donde se obtiene un B sub C de 383,5 calculado el diseño cortante, utilizando la fórmula de la derecha. Como la relación se cumple, la resistencia es suficiente grande para resistir T sub U. Determinación del esfuerzo transversal. Ocupando la fórmula de derecha por el código A6318, se asume un ángulo θ de 45 grados. No se debe considerar capacidad resistente del hormigón, solo determinación del esfuerzo transversal. V sub U debe ser mayor a un medio de V sub C. Se necesita reforzar debido a que V sub U es mayor que un medio de V sub C. Luego se procede a calcular la selección de refuerzo longitudinal por torsión con las fórmulas que están a la derecha, obteniendo los resultados de A sub 1 y el mínimo A sub L. Esto quiere decir que las dimensiones de la viga son mayores de lo que se requiere para el esfuerzo de torsión. Luego se deben seleccionar los estribos, obteniendo los resultados de la izquierda con la fórmula de la derecha. Luego se calcula el área mínima de los estribos y se cumple la condición, por lo tanto el área mínima es aceptada. Entrega 2. Diseño flexocompresión. Con los datos obtenidos se calculan las dimensiones y la excentricidad. El modelo de excentricidad va a ser la división entre el momento último dividido en P sub U. Luego se calculan los parámetros adicionales, U y V, para entrar al diagrama de interacción y obtener los siguientes datos. Disposición de barras. El número de barras van a ser 22 unidades, el diámetro es 3,6 centímetros, el espaciamiento de la base es 7,457 centímetros. Luego se debe verificar la cuantía. La cuantía real está entre 0,01 y 0,08, por lo cual cumple con la verificación. Es verdadera la afirmación. El diseño cumple con los criterios de la A6318. Las secciones de la viga propuestas son las adecuadas, las cuales son base de 90 y altura 90, que tendrán 22 barras de 36 milímetros, teniendo 8 en cada lado de la base y 3 en cada lado de la altura, sumando un total de 22 barras cumpliendo con una separación mayor a 2,5 centímetros. El diseño de la columna es perimetral. Acá se pueden ver la imagen. Pregunta A. Asumiendo que la columna diseñada se ha agregado un momento y que el otro eje de igual magnitud al cálculo, determina la fricción enviada utilizando los abacos de Rosetta. Se ocupan los abacos de Rosetta y se obtienen los cálculos de la izquierda, con las fórmulas que están en el código. Como se obtiene que W se podría aproximar a 0,8 dado que casi cae en la línea. Entrega 3. Verificación del servicio según código. Datos iniciales. Podemos ver los datos y la fórmula de la derecha. Cálculo estructural en condiciones de servicio sin mayoración. No se debe considerar mayoración de cargas, por lo que se calcula nuevamente la disposición. Se debe calcular nuevamente las cargas en el programa SkySeed sin mayorar las cargas, obteniendo así un momento de 2.499,75 kN por metro. Luego se calcula la altura mínima de la viga recomendada, es decir, L partido en 8.
En este caso da 137,5 centímetros y yo estaba ocupando una altura de 100, con lo cual la altura recomendada, mi altura es menor a la recomendada. Cálculo de la flecha instantánea. Con la fórmula de la derecha se puede calcular el, el radio de giro, F sub R, M sub C sub R, y E sub S y E sub C. Luego se calcula la inercia de la sección fisurada con la fórmula de la derecha con armadura con presión, obteniendo los datos que están a la izquierda. Cálculo de la flecha instantánea. Se debe calcular la flecha instantánea con la fórmula que está a la derecha, obteniendo una flecha instantánea de 0,3 centímetros. Cálculo de la flecha diferida. Como hay acero en compresión, se calcula la flecha diferida, obteniendo así un valor de 0,8 centímetros con la fórmula, utilizando la fórmula que está a la derecha. Cálculo de la flecha total y flecha admisible. La flecha total debe ser menor a la flecha admisible. En este caso se cumple. Detallamiento. Se detalla cumplimiento de los siguientes puntos del código ACI 318. Distancia libre, D sub E, mayor distancia, espaciamiento empleado. Para refuerzo no preforzado, se deben cumplir los puntos 25.2.1 o 25.2.2, por lo cual cumple. Se deben cumplir el 25.2.3, el 25.7.2 y el 25.7.2.2 no cumple. Y el 25.7.2.2.1 no aplica en este diseño. Y lo demás cumple. Trabas y ganchos. Detallamiento de ganchos. Se debe ver la tabla 25.3.2. En este caso se ocupan eh, ganchos cerrados de 90 grados con estribos de 135. Detallamiento de las trabas. Plano del pórtico. Plano de la viga. Se pueden ver el estribo, el diámetro del estribo, el espaciamiento y el diámetro de las barras con sus cantidades. Luego podemos ver el plano de columna. En cuanto a la viga y columna, la ubicación, considerando un aumento en un 5% del peso de cada fierro, según norma chilena 353. El hormigón a comprar corresponde a 8 metros cúbicos de grado G25 con área de 25 milímetros. Se decidió comprar debido a que la confianza que se puede obtener de la planta es mayor y que se puede. Muchas gracias.